¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarles. Saludo como de costumbre a toda la República Mexicana. Gracias al Yucatán Country Club por estar pendiente siempre de la cultura. Saludo a todos los socios que nos ven. Saludo también a las personas que, pues de alguna manera, nos ven en otras partes de la República. San Luis Potosí, Tamaulipas, ¿no? De Tamaulipas nos han mandado muchos saludos. Saludos a todos los tamaulipecos. Gusto saludarles, amigos de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Pachuca Hidalgo también nos han escrito, que también un gran saludo a esa bella ciudad de Pachuca, a la Ciudad de México, desde luego, Guadalajara, Zapopan, que me da mucho gusto saludar a Zapopan, ese lugar tan hermoso, tan bonito, tan es turístico, pero sobre todo con mucha fervor religioso, a la Virgen de Zapopan. En fin, les agradezco a todos los que me ven, a los que nos ven desde el extranjero, Canadá, Francia, Ecuador, que nos ha escrito también, Estados Unidos, desde luego, desde Seattle, desde Camarillo, California, desde Texas, en fin, a todas aquellas personas interesadas en la historia de México. Colombia también, los amigos colombianos nos han escrito también de que les gusta esta historia de México, que saben poco de historia de México, pero que les parece muy interesante la historia. Pues saludos también a Colombia y a todos aquellos mexicanos, Mérida, desde luego, que Mérida, Valladolid, Tizimín, donde nos ven aquí en el estado de Yucatán, y a todas aquellas personas que han mostrado su gran interés por la historia de México. Una historia que hoy por hoy es muy importante saber, buscar las versiones diferentes a la oficial para poder entender. Un país no puede nunca basarse en una mentira, porque tarde o temprano esa mentira cae y evidentemente corrompe a ese país. Todo tiene que basarse en la verdad. Recuerden ustedes que, ¿por qué cayó el Imperio Romano? La pregunta muy clara de Pilatos cuando Jesús le habló, que él decía la verdad. Pilatos, que podríamos decir es el romano por excelencia en esa provincia, contesta con la clásica respuesta romana: la verdad. ¿Y qué es la verdad? No caigamos en eso. Hay que tratar de encontrar, porque por algo el refrán dice: la verdad nos hará libres. La mentira, obviamente, en contrasentido, nos hará esclavos. Entonces tenemos siempre que buscar la verdad, y más ahora con estas series de aniversarios que el Country Club Yucatán está pasando por mi conducto, con lo cual le agradezco. Pues es para reflexionar, ¿okay? Estos aniversarios que, como les dije, en esta década, empezando con este año 2021, empiezan muchos en la historia de México, muchos que se van a estar dando, pues casi a lo largo de toda esta década, y pues los iremos comentando conforme se vayan acercando. Ahorita pues el que más cerca está, bueno, mejor dicho, ya pasó, que es el 13 de agosto, que fue hace unos días, pues lo cual hoy vamos a analizar esa fecha exactamente, qué ocurrió y qué trascendencia tuvo de esa fecha a 500 años, que se ha tratado de ocultar la grandeza de esa fecha. Porque de no haber pasado lo que pasó, ni ustedes, ni yo, ni el club, ni nadie estaría donde estamos. Es definitivo. Porque Moctezuma bien lo sabía. Si no era el grupo de Cortés, era otro grupo. Era otro, pero iban a venir. Ya Europa estaba, por así decir, como comentamos el primer taller de esta serie, expulsando, sacando como tapón de sidra a la gente. Ya Europa no daba más. Así como vemos en las películas de ciencia ficción, que en un futuro quizá ya no tan lejano se empiece a ir a otro planeta porque ya no damos aquí y empecemos a ir a Marte o a Venus o a no sé dónde. Había un programa antiguo que se llamaba Perdidos en el Espacio, tal vez ustedes se acuerden, en la década de los 60, en el cual se hablaba de
una familia iría a empezar a colonizar una estrella llamada Alfa Centauri. De eso, de desarrollo, no llega porque se pierden. Pero la idea era esa. Salían. Y los Alfa Centaurinos casi no les gustaba. O sea, es lo mismo, pero nadie dice nada. Y como comentamos y analizamos en el primer taller de esta serie, es la conquista de México la única cuestionada por los propios mexicanos. Y sobre todo por cierto tipo de mexicanos, medianamente cultos, ni siquiera los indígenas. Pero para nada, ellos no hablan mal de la conquista. Para todo caso hablan mal de los gobiernos de independencia, ni siquiera de la conquista. Eso sí hablan y bien mal. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿A quién quieren engañar? El hecho fue tal como fue. Y fue trascendente porque creó nuevos países. Y en el caso nuestro, creó a México. Y aquí estamos. Y tenemos de las dos partes. Bueno, pues bien, vamos ustedes hoy a ver el momento cumbre de esto. ¿Okay? Quedamos en que Cortés se encontraba en Tlaxcala preparando un ataque. No había quedado más remedio que la guerra. Es decir, la idea pacifista de Moctezuma muere con él. Qué interesante, ¿no? Un pacifista como Moctezuma muere violentado, muere asesinado por su propio pueblo, apedreado, porque murió a consecuencias de las que no murió en ese momento, bueno, pero murió a consecuencias de las heridas. Un pacifista muere apedreado. Y vean ustedes qué simpático es el mundo, la humanidad. ¿Cuántos pacifistas no han sido violentados y terminan en violencia? Mahatma Gandhi, el más grande pacifista, no fue asesinado. Martin Luther King, otro gran pacifista, no fue asesinado. O sea, y así podemos decir más. Y sin embargo, aunque se les recuerda, pero la figura que impone es el del guerrero. Muy bien, vamos a ver entonces qué ocurre. Para Cortés no quedaba más remedio que la guerra. ¿Okay? Sobre todo estando Cuitláhuac como gobernante, no había entendimiento posible. Y después de esa inmensa derrota, y vamos a analizar aquí los puntos por los cuales Cortés va a volver va a definirse por la idea de la guerra. Él ya no podía regresar a Cuba porque había roto las relaciones con Diego Velázquez. Era un amotinado de Diego Velázquez. Y una prueba contundente era que los hombres, la mayoría de los que murieron esa noche triste, eran los hombres de Pánfilo Narváez, que había ido a capturarlo para llevarlo a juicio a Velázquez. Entonces no podía volver. Ni él, ni ninguno de sus hombres sobrevivientes, ni sus capitanes. Los había arrastrado, a un punto el cual ya no había marcha atrás. Pero por eso se cubrió en Veracruz, cuando llegó Cortés, con la idea de la alcaldía. Romper en una jugada jurídica y política con Diego Velázquez y ponerse bajo las órdenes directas del rey de España. Pero para esto, como vamos a recordarlo, necesitaba que el rey de España diera el permiso de conquista, porque solamente él lo podía dar. Se le llamaba adelantamiento. Y para romper con Velázquez, se nombra alcalde de Veracruz, que no existía la ciudad, Arena nada más. Y como alcalde nombra a un apoderado, que fue Francisco de Montejo, para que fuera a España a tramitar con el rey Carlos V, chocolate, Carlos V, o Carlos I de España, vaya, el adelantamiento, porque eso ya lo protegería totalmente de Velázquez, a él y a sus hombres. Y Montejo se va a España.
mientras Cortés pactaba con los zapotecas o el cacique gordo. Ahora, ya había pasado más de un año de esta situación. Montejo estaba a punto de volver, según Cortés, pero no estaba tan cercano a volver, porque la verdad es que aunque Montejo sí cumple con su cometido, él era el procurador, el representante legal, el apoderado de Cortés, y sí llega a Toledo y va a hablar con el rey, pero le da la mala suerte de que el rey de España no estaba en esos momentos en España, porque se encontraba en Alemania. Estaba el lío con Martín Lutero y él era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era el emperador alemán, había heredado el trono de su abuelo Maximiliano de Habsburgo. Entonces no le queda más remedio a Montejo que esperar. Pero mientras no hubiera esa plática con el rey, mientras el rey no reconociera las capitulaciones que Montejo haría a nombre de Cortés y le diera el adelantamiento, o al menos le diera una palomita de visto bueno de lo que estaba haciendo, Cortés era un ilegal. Por lo tanto, no podía volver a Cuba, ni siquiera a Veracruz, como derrotado. No le queda más remedio que tomar Tenochtitlan para que al menos la gloria y la riqueza compraran su tranquilidad y su libertad, mientras el rey se dignaba aceptar o aprobar los hechos que estaba haciendo Cortés en Tenochtitlan. Esto, que tampoco nos explica, fue definitivo para que Cortés volviera a lo que muchos autores le llaman la venganza de Cortés, porque lo habían derrotado, sentía su herido orgullo. Probablemente había mucho de eso. Eran españoles que todavía no salían de la idea medieval. Todavía tenían en mente la idea de la guerra contra los árabes, los moros, una idea muy isabelina todavía. Cortés había nacido y crecido durante el reinado de Isabel de Castilla. Al poco tiempo de la muerte de Isabel, él se vino a América. Entonces era la imagen, el estereotipo del rey que tenía era de Isabel, que ahora, estando en Cuba, se enteró de que ahora el rey era su nieto Carlos. Bueno, pero vaya, la mente española de la edad que tenían ellos, cuarentones, era isabelina. Y evidentemente todavía aún más ha llegado a la idea medieval de guerra religiosa. No hacía tanto habían sacado a los moros del último reducto, que era Granada, que entrando aún a un renacimiento que en España aún no entraba, como ya había entrado Francia, Inglaterra o Italia. Estaba un poco atrasado esa generación. Entonces para él la única manera era eso: gloria y oro. ¿Para qué? Por si acaso seguía aterrado Montejo, porque que conste que religiosamente Hernán Cortés le enviaba cartas al rey. Cartas. Ya le había enviado 3 de 5, que es lo que van a ser en total. Pero el rey no había pensado ninguna. Y no por mala onda, sino porque simplemente no estaba para eso. O sea, es otra cosa. La verdad hay que ubicarnos también en el ambiente del rey de España. Que el rey de España era rey de España, pero solo eso. Era rey de España porque tenía España. Pero no era ni español, ni entendía a los españoles, y la mente de Carlos estaba en Alemania, en Flandes. Él tenía esa idea, era otra cosa. Hereda una tierra que ni conocía, ni quería, ni entendía. Mucho tiempo después la va a querer conocer y entender. Y hoy día es famosísimo, pero en ese momento no. Su mentalidad estaba en Alemania. Entonces, todo este tipo de combinaciones van a afectar y van a coincidir precisamente en la guerra contra Tenochtitlan. Pero además falta un elemento más, que mientras Cortés se preparaba para atacar Tenochtitlan, pensando que Cuitláhuac estaba haciendo lo mismo,
hay un elemento: la muerte de Cuitláhuac. Y no solamente la de Cuitláhuac, una epidemia, que podríamos llamarle pandemia porque fue en todo Tenochtitlán, de viruela negra. Una enfermedad que no se conocía, la que estamos viendo ahorita, en el mundo azteca, que trajeron los españoles, eso está claro. Parece ser que uno de los hombres que se unieron a Cortés, de los que se unieron, los que vinieron con Pánfilo de Narváez, era uno de raza negra que venía enfermo de viruela negra. Muere en la noche triste, ¿okay? Y pues obviamente se comen su corazón, lo sacrifican. O sea, lo agarran prisionero, más que muere en la batalla, lo agarran prisionero, lo sacrifican, se comen su corazón, se parten las piernas, y evidentemente estaba contaminado con ese mal. Fíjense qué terrible, ¿eh? Y ¡chop! Les da la epidemia a todo el mundo. Y como esta pandemia tan terrible que nos ha tocado vivir históricamente, no respeta ni edades, ni clases sociales, ni profesiones, ni nada. Le dio a todo el mundo. Y entre ellos le dio a Cuauhtémoc. Ya a Cuauhtémoc le dio, pero la brincó. ¿Okay? Pero a Cuitláhuac le dio y no la brincó. Y se muere. Y así como el montón más, los sabios y científicos y médicos aztecas buscan el remedio, lo están buscando ahorita, lo tratan de buscar por todas partes, ¿okay? De qué manera, ¿okay? Con plantas, con un montón de cosas, y mientras tanto, la enfermedad sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Es algo que hoy en día estamos viviendo esto y que se conmemoran coincidentemente los 500 años, ¿okay? Hace 500 años igual había una pandemia. Igual. Y se dio en esa batalla. O sea, porque no terminó en un mes ni en 2 meses. Terminó ya como 3 o 4 años después. Y lo sabemos por las crónicas de la Nueva España. O sea, esto fue algo grave. Mientras esto pasaba en la ciudad de Tenochtitlán y se nombraba a otro Hueytlatoani, que entonces ahora sí se elige a Cuauhtémoc, que hasta este momento había más que desaparecido, no había figurado de manera directa ni en la historia mexica ni en la historia española, se elige a Cuauhtémoc como el último emperador. ¿Okay? Bueno, como el último, porque nosotros lo sabemos, pero estaba claro que le tocaba una época de pandemia, de una época en que se sabía que desde Tlaxcala estaban preparando un ataque. Y otra pregunta que se hace también, si sabían que en Tlaxcala estaban preparando un ataque, ¿por qué no hicieron nada? Por la enfermedad. Porque todos cayeron. O sea, caerles esta enfermedad fue terrible. Fue terrible para la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, ahorita lo que importaba era salvarse ellos mismos. Estaban muriendo por la viruela negra. Por eso algunos autores poco con sentido del humor dicen que Cortés fue el primer personaje en desatar, quizás sin querer, una guerra bacteriológica, porque en gran parte esto tuvo mucho que ver para la derrota final de Tenochtitlán. La enfermedad. No estaban en condición los aztecas de estar peleando, estaban enfermos, o al menos saliendo de una enfermedad, estaban convalecientes, vaya. Bueno, pues mientras Cortés se preparaba para todo esto, que hizo una estrategia, preparó a los tlaxcaltecas, preparó a los totonacas, preparó a todos, porque se trataba de sitiar Tenochtitlán. ¿Okay? En Tenochtitlán, pues obviamente lo que se intentaba era salvar las vidas de toda la población que estaba muriendo por esta pandemia horrible. Por cierto, alguien me preguntó que qué fue de Botello. Botello, pues su última predicción fracasó porque les fue mal a la salida, y él es de los muertos el día de la noche triste. Él no la brincó, ¿okay? Y murió. ¿Okay? Muy probablemente lo hayan sacrificado, ¿okay? A los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc. Bien, pues llegamos al año 1521, o sea, a lo que viene siendo hace 500 años.
Cortés ya está listo. Ya se enteró de que hay un nuevo Tlatoani, muy joven. Ya se enteró también de que hay una epidemia tremenda y que los aztecas pues están tratando de buscar la cura y están tratando de salir de esto. Era el mejor momento para atacarlos y que se rindan. Algunos autores dicen, si Montejo hubiese llegado en ese momento con alguna información del rey de España, a lo mejor las cosas cambiaban. Pero Montejo no llegaba. Entonces la única opción era esta. Precisamente la que no quería Moctezuma, y en una parte también importante, tampoco Cortés, pero llegó al extremo. Preparó todo un ataque donde los tlaxcaltecas entrarían por las calzadas y cuerpo a cuerpo a matar a los aztecas hasta que se rindieran. Los españoles dirigirían el ataque. Se meterían 4 o 5 bergantines que habían reconstruido en Tlaxcala, los habían desarmado en Veracruz, los habían llevado para meterlos al lago, al inmenso lago de Texcoco. Los habían acondicionado con cañones que se habían quedado en Veracruz porque todos los demás se perdieron en el lago, y bombardear la ciudad, girando, girando y bombardeando hasta que se rindan. Mientras la guerra de cuerpo a cuerpo sería con los tlaxcaltecas, que ellos estaban deseosos de la venganza. Ellos sí, ellos junto con los totonacas y los zempoaltecas querían la venganza vil. Era el momento que esperaba Xicoténcatl, el momento de la venganza. Ahora sí, nada de que, ay, que te vea que tu hijita, que esto, que te doy una piña, una sandía, y que esto, y que lo demás acá, y que hay chuch, y que no. Eso les había caído re mal a los tlaxcaltecas, sobre todo a Xicoténcatl el joven, que no toleraba a los españoles. Ese coqueteo entre Moctezuma y Cortés de un año lo tenían hasta aquí. Y ahora que por fin se decidían a atacar, estaban felices los tlaxcaltecas. Los dos Xicoténcatl felices. Felices porque veían ahora sí el momento de la venganza. Vengarían todas las humillaciones, todas las muertes, todos los raptos que habían hecho de sus familias por parte de los aztecas. Y aunque se habla mucho de los tlaxcaltecas porque eran los vecinos más cercanos, no solamente eran ellos, eran tlaxcaltecas, totonacas, toda la región de la Náhuac y gran parte de la región central mesoamericana. No los podía ver, era el momento, ahora para ellos sí, de la venganza. Y empieza el sitio, mayo de 1521, en donde pues la guerra se da. Cuauhtémoc defiende, pide ayuda al único pueblo que no se había aliado a los tlaxcaltecas, a los españoles, que eran los purépechas, pero le contestan totalmente, estaba loco, como ya hemos comentado, no te vamos a ayudar. Tú nos has perjudicado a nosotros, y ahora quieres nuestra ayuda. Para nada. Al contrario, preferimos ayudar a los otros porque ustedes han sido malos. O sea, que ahora sí los aztecas verían su suerte. No voy a narrar aquí punto por punto los meses de la batalla porque es algo muy conocido y que creo que en alguna otra vez en los primeros talleres vimos. Simplemente saber que este sitio terrible duró mayo, finales de mayo, junio, julio y agosto, mes que estamos, pero de hace 500 años, 1520. Llegó un momento en que ya para principios de agosto la ciudad era ruinas. Los tlaxcaltecas, zempoaltecas, totonacas y etcétera se habían dado gusto matando aztecas tremendo. Xicoténcatl le había dado la orden de que cuando entraran a alguna casa azteca buscaran primero a los niños, porque decían, si por algún motivo nos ganan, que ya no haya niños para que ellos tomen la batuta, se acabe la raza azteca. Y fue un sacrificio de niños espantosos que hicieron los tlaxcaltecas contra los mexicas. Claro, hoy nos parece brutal, pero tengan en cuenta que ellos estaban cobrando
200 años de brutalidad azteca. Eso es interesante. Es como dicen por allá, tener piedad del gato es un delito contra los ratones. Pues algo así. La guerra se dio. Olid, desde lo que era el antiguo, el mercado de Tlatelolco, desde ahí bombardeaba la ciudad, y los bergantines comandados por Diego de Ordaz y Gonzalo de Sandoval bombardeaban. Cortés había establecido su casa campaña militar en Coyoacán, lugar que le encantó, le gustó, de hecho ahí se va a quedar a vivir luego, para ver cómo estaban las cosas. Hay que reconocer que los aztecas demostraron lo que eran: un pueblo guerrero, un pueblo brutal, un pueblo que no le tenía miedo a la muerte. Auténticamente, ahí sí, la vida no valía nada. Como decía aquel famoso compositor mexicano José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, allá sí. Y fue terrible. ¿Por qué? Porque el lago empieza a llenarse de cadáveres, de sangre. Las limpias aguas del lago de Texcoco, que era lo que daba a la ciudad el agua, empieza a contaminarse. Ya no es bebible porque está sanguinolenta. Todas las acequias se llenan de cadáveres. No pueden enterrar tanto cadáver la mayoría de indígenas. Me refiero a indígenas, no solamente mexicas, también había tlaxcaltecas, pero también los aztecas también tenían lo suyo. Y evidentemente, al no poder enterrar, porque la guerra seguía y seguía día y noche, pues empieza el mal olor, el hedor, las moscas, todo lo antihigiénico, combinado con la enfermedad de la viruela, que aún no terminaba esa pandemia. Imagínense ustedes, viene otra, la peste. Y Tenochtitlán empieza a resentir esa peste. Desde finales de julio, nos cuentan los códices que las altas autoridades aztecas, la mayoría sacerdotales, se reúnen con Cuauhtémoc, que es otro del cual, de todo lo que se ha denostado a Cortés y se le ha inventado una serie de cosas que no son ciertas, ha pasado al revés con Cuauhtémoc. Se le ha alabado demasiado y se le ha inventado cosas que no son ciertas. Entonces aquí vamos a bajarlos a los dos para que sepamos qué fue lo que ocurrió. La jerarquía mexica estaba claro, y los jefes del ejército estaban claros que no iban a ganar. Lo que estaba pasando era una revolución. Los extranjeros, los teteus, como decían ellos, los españoles, eran lo de menos. El problema, lo trascendente de esto era que ellos habían abierto una caja de Pandora a los españoles, y de esa caja de Pandora habían salido no los males como en Grecia, sino todos los indios sojuzgados, sometidos, humillados, maltratados y brutalmente asesinados por los aztecas. Repito, tlaxcaltecas, cholultecas, tepanecas, totonacas, zempoaltecas, todos los ecas y ecos que se puedan imaginar, todos hicieron causa común porque era el momento de derrumbar al tirano. Eso no lo ven los autores oficiales que hablan de los aztecas. Eran unos tiranos, era una tiranía la de los aztecas, y al pan pan y al vino vino. Era una tiranía. Entonces ellos estaban levantando contra la tiranía, que evidentemente no se habían atrevido, eso es cierto, nos tenían miedo, pero al venir estos señores extranjeros, ellos capitalizaron, canalizaron, catalizaron ese disgusto, porque ellos solos los españoles, solos, no hubieran ganado, jamás hubieran vencido.
solos ellos, con todas las armas de fuego, ya lo vimos, no iban a poder. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en este sitio de Tenochtitlan de junio, julio y agosto de hace 500 años? Una revolución social, una revolución contra la tiranía. Eso es lo chistoso del caso, que la gente ignorante no entiende. Se estaba peleando, al menos así lo creían los indígenas, por la libertad. Veían a los españoles como sus liberadores, no como sus opresores. Los opresores eran los aztecas, y esto que quede claro. Los malos de la película eran los mexicas. Era una revolución que se estaba dando para derrocar a la tiranía. Por eso el odio indígena contra ellos. Y es lo que vio el grupo en el poder mexica. No iban a ganar, porque la guerra no era contra los teteos, era contra todos. Lo que nunca había pasado en 200 años estaba pasando en ese momento. Se habían unido todas las tribus contra ellos. Y por mucho que fueran geniales guerreros, ya no podían controlar. Era un levantamiento general y todos los días se unían más y más contra el imperio. Entonces, ¿qué quedaba? La propuesta fue a Cuauhtémoc, se vuelve a la idea de Moctezuma. Fíjense, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Se vuelve la idea de Moctezuma. Pactar. ¿Pactar con quiénes? Con los teteos, no con los otros. Nosotros no. Los eran enemigos jurados desde hace 200 años. Los españoles no eran los enemigos. Eso que quede muy claro y que le quede claro a quien tenga que quedarle claro. Los enemigos eran los pueblos indígenas, los otros. Se había que pactar con los teteos, pactar con ellos. Lo que quería Moctezuma, acabar con esta sarracina que se estaba dando y pactar. No quedar como derrotados por una rebelión popular. Y aquí viene lo que desgraciadamente, malamente y mentirosamente nos hacen alabar de Cuauhtémoc. Que Cuauhtémoc no quiso. No, la guerra hasta el final. ¡Ah! Cuauhtémoc, gran guerrero, valiente entre los valientes. ¡Ah! Va, el gran hombre, va, ni el Capitán América, ni Superman. ¡Ah! El Cuauhtémoc. Señores, era una insensatez, porque iban, como pasó, a perder. Iba a contribuir a más tiempo del dolor, el saqueo, las matanzas contra su pueblo, porque los tlaxcaltecas se regodeaban matando a cuanto mexica veían. Era parar eso, y el único que lo podía parar era Cortés. Pero Cuauhtémoc no quiso. Estaba llevando a la hecatombe como la llevó a su pueblo. Y eso nos hace una alabar. Eso. Porque ¿de qué le sirvió? Al final de cuentas de la historia, ¿de qué le sirvió? Varias veces se le propuso. Y Cuauhtémoc se negó. Era la guerra hasta el final. Vencer o morir, o sea, una guerra suicida. Que él se suicidara está bien, pero ¿y los demás? El pueblo civil, las mujeres, los niños, la población azteca, que no era mala, estaba vamos a llamar así, manipulada por los gobernantes, como muchos de los países, pero no es que fuera mala la población. Y esa era la que estaba llevando a la muerte. Ah, pero no. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que llega la famosa fecha que acaba de pasar y que son los 500 años de lo que ocurrió. El 13 de agosto de 1521. Y esto no lo dicen.
Cuauhtémoc decide escapar. Otra tontera. Porque ¿hacia dónde escapaba? ¿Hacia dónde? Todo el mundo lo odiaba. Todo el mundo indígena, a eso me refiero. ¿Hacia dónde iba ahí? Hacia la región otomí. Se lo iban a escabechar. Hacia Cholula. Se habían pasado con los españoles. Hacia Tlaxcala. ¿Hacia dónde iría el señor Cuauhtémoc? Hacia la región purépecha, no lo querían. Era una tontera lo que estaba haciendo. Pero además pretendía escapar sin parar la guerra. O sea, él huir en una lancha con su familia, pero dejando la guerra atrás, que seguían matando. O sea, no decir pacto ya, o pare la guerra, no. O sea, lo que estaba haciendo el señor Cuauhtémoc, y repito, al pan pan y al vino vino, y al que le duela, que le duela, pero es la verdad. Estaba traicionando a su gente. Él se estaba salvando, porque lo que pretendía era huir. Pero además a lo loco, porque para salir del islote de Tenochtitlán y cruzar a tierra firme, tenía que atravesar los bergantines españoles. A menos que, como dice el maestro Rosas, la idea de Cuauhtémoc haya sido él entregarse a los españoles como parece que era, para no caer en manos de los tlaxcaltecas que lo iban a recontramatar, lo cual también es posible. ¿Por qué? Porque cuando sale en su lancha, no digo lancha, no me una lancha deportiva, ¿no? que va de aquí a Miami, ¿no? Pero, o sea, me refiero a su canoa, no guarda ninguna apariencia, por eso hay las dudas de que tal parece que quería entregarse. Porque sale con traje de emperador y con todo, y con la canoita de que todo conocía que era el emperador. Y fácilmente es detectada por Diego de Ordaz, el bergantín que tenía Diego de Ordaz. Y fácilmente lo intercepta. Y cuando lo intercepta, Cuauhtémoc dice que se quiere entregar. Entonces, ¿por qué no nos dice la verdad? Cuauhtémoc, como hombre que era, y además muy joven, muy inmaduro, se quería salvar, simple y llanamente. Porque los tlaxcaltecas ya habían tomado Tlatelolco y habían tomado varios puntos más y estaban a punto de llegar al centro mismo, lo que llamaríamos el Zócalo. Y evidentemente iban a agarrar a Cuauhtémoc y se lo iban a recontramatar. Eso no lo dice. Pero así fue. Entonces ya capturado ya lo captura Diego de Ordaz, lo sube al bergantín y lo lleva a tierra firme, para de ahí, amarrado y custodiado junto con su familia y la gente que estaba con él, llevarlo a donde se encontraba Cortés, que estaba en Coyoacán. Esto ocurría precisamente el 13 de agosto de 1521. Precisamente esa fecha que tanto cuestionamiento ha ocurrido en todo esto. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurrió? Que una vez que se lleva a Cuauhtémoc, Cortés se encontraba en su tienda de campaña con doña Marina. ¿Qué estaba haciendo Cortés con doña Marina ya solos? Bueno, eso ya lo veremos, pero para su información, al poco tiempo doña Marina quedó embarazada y nace a los pocos meses el hijo de Cortés y doña Marina, que fue don Martín Cortés. Le informan, sale Cortés, y es lo que nos narra con lujo de detalle Bernal, Cortés mismo, en las cartas de relación que le manda a Carlos V, donde sale y ve a Cuauhtémoc amarrado. Bernal lo narra con todo detalle, y que cuando Cortés lo ve, inmediatamente le dice a Diego: resuéltenlo. Lo desamarran, se acerca, hay muchas pinturas de la época y actuales que ponen este momento,
donde Cortés lo ve muy bien, ve que era muy joven, no lo pensó tan joven. Moctezuma tendría entre 40 y 50 y Cuitláhuac por allá se iría. Este chavo tenía como unos 20, lo ve muy joven, lo ve diferente, estaba acostumbrado a tratar con los personajes con, pues, casi semidesnudos, solamente tenían así como un trapito, muy adornados acá, y Cuauhtémoc tenía una túnica muy larga que le cubría todo el cuerpo, hasta los pies, clásico como nos pintan a Cuauhtémoc. Obviamente tenía una razón esa túnica, porque a Cuauhtémoc le había dado la viruela, y entonces estaba todo lleno de llagas en el cuerpo. No sabían qué era, a veces se lo rascaba, se le quitaba, estaba llagado, y por eso es que usaba esa famosa túnica, que casi no era común en esa época. Para nosotros sí es común ver las estatuas de Cuauhtémoc así con su túnica y los demás allá, pero no era común, porque lo que los aztecas y en general casi todos los indígenas lo que trataban era de mostrar su físico, vieran que eran hombres fuertes, porque eran militares, sobre todo los políticos, porque eran militares, sacerdotes. Pero Cuauhtémoc, pues seguramente por un poco de pudor, estaba muy lastimado y se ponía esa túnica. Se dice que Cortés hasta da una vuelta alrededor de él, lo ve bien, que hasta le agarra el pelo. ¿Qué onda con Cortés? No, como que no sabíamos eso. No, le agarra el pelo, y ya que después que lo ve como unos segundos frente a él, entonces viene el diálogo. El diálogo que Silvia Marina lo tradujo tal cual y Bernal lo escribió tal cual, sabemos entonces que así fue. Que palabras más, palabras menos, Cuauhtémoc, que fue el primero que habla, le dice a Hernán Cortés: Malinche, ahí le decía Malinche, Malinche, vengo preso ante ti. He hecho todo cuanto he podido por mi pueblo, por mi gente, por mi ciudad. Ya no puedo más. Te entrego mi ciudad, te entrego mi pueblo. Solo te pido que seas, la palabra misericordioso no es azteca, pero vamos a utilizarla así, misericordioso con el pueblo. Y en cuanto a mí, yo ya no sirvo para nada. Toma ese cuchillo que tienes en el cinto, tenía Cortés ese cuchillo metido en la cintura, y mátame. Se lo traduce doña Marina a Cortés, y Cortés habla y dice: no, dice, acepto tu rendición, no temas nada por tu pueblo, porque mi intención no era esta. Quiero la unión de tu pueblo con el mío, y en cuanto a ti, no te voy a matar. Te voy a respetar como emperador que eres. Te va a dar trato de emperador porque me vas a ser útil para los planes que tengo. Y lo primero es que creas en el verdadero Dios. Volteándose, le dice a Diego de Ordaz que le den trato de emperador, lo traten bien, a él y a su familia, que tenga su séquito, pero que lo vigilen. Era el mediodía del 13 de agosto de 1521, hace 500 años, según la cuarta carta de relación de Hernán Cortés al rey Carlos. Inmediatamente que se llevan a Cuauhtémoc para darle de comer, para darle un trato bueno, porque le dieron un buen trato, Cortés da la orden entonces, ese 13, serían las 2 de la tarde, alto al fuego. Alto al fuego. La orden era alto al fuego, tanto a Xicoténcatl, para que controle a los indígenas que él tenía a su mando, que eran miles de miles, como a Olit y Alvarado, que controlaban a los españoles que estaban en los puntos cardinales, ¿okay? En Azcapotzalco, en Iztapalapa, en Tlatelolco, para hacer el alto al fuego. Entre 2 y 4 de la tarde de ese 13 se va haciendo el alto al fuego. Según Bernal, los que menos querían obedecer eran los tlaxcaltecas. Ellos sentían, o ellos creían y querían
el exterminio total del imperio azteca. Ellos querían la muerte, que no quedara un solo mexica vivo. Entonces ahora que decían, ya se acabó, ya ganamos, déjenlos, no lo comprendían. O sea, para la mente de Xicotenca y de todos los otros tipos, o sea, totonacas y todos los demás, era una guerra de exterminio. No entendían por qué hay un chorro vivos todavía, vamos a matarlos. Digo, no, fue complicado. Esa fusión, mucho más complicada que la fusión española-mexica, fue más complicada la fusión mexica con los demás indígenas. Porque, repito, ni los mexicas odiaban a los españoles, ni los españoles a los mexicas, pero todos los demás pueblos, tlaxcaltecas, zempoaltecas, totonacas, etcétera, sí odiaban a los mexicas. Entonces, esa fusión va a ser muy complicada, sobre todo al principio para Hernán Cortés, pero la orden se dio y a punta casi de espada, porque para eso sí era muy bueno Alvarado, metió orden. Aquí se para, es lo que se para. Y cuando le informan a Cortés de que ya más o menos estaban todos tranquilos, entonces había que entrar a la ciudad. Y alrededor de las 5 de la tarde, con sus caballos, Cortés va a entrar. Del 13 de agosto de 1521, Cortés va a entrar a la ciudad de Tenochtitlán por tercera vez. La primera vez entró el 8 de noviembre de 1519. La ciudad estaba en su esplendor, en su apogeo, cuando la recibió Moctezuma. Allá en un islote donde comentamos que está hoy la iglesia de el Jesús Nazareno. La segunda vez, cuando regresó en mayo de 1520 de Veracruz, con las tropas que había adquirido de Pánfilo de Narváez. En Tenochtitlán, aún tranquila, pero ya recelosa, porque habían pasado la matanza del Templo Mayor. Y ahora, un año después, 13 de agosto de 1521, Cortés entraba a lo que quedaba de la ciudad, totalmente destruida, los templos destruidos, la mano tlaxcalteca, totonaca, zepoalteca se había dado gusto, destruido casi todo. Cortés entraba a las ruinas, muertos por todos lados. No podemos saber qué sintió, probablemente se sintió triste, porque esa ciudad pues había vivido ahí más de 6 meses y ahora que ya no quedaba nada. Y cuando ves salir de las ruinas a una especie como de zombies que se le fueron acercando, eran mujeres, niños, ancianos, mexicas, que se acercaban a Cortés para pedirle protección de parte de los tlaxcaltecas. Vean ustedes cuál es la verdadera historia. Los mexicas derrotados de la población civil no le temían a Cortés, le temían a los otros indios, porque ya habían ganado. Y es ahí cuando Hernán Cortés les promete a esa población que no les va a pasar nada, que los va a proteger, que él no quiere acabarlos como querían los demás, que él quiere una fusión, como que se había enamorado de esas tierras. Cortés hacía años había dejado España, no pensaba volver, y Cuba menos, y les promete protección y justicia. Claro, esto va a hacer que quede un poco mal, sobre todo con los tlaxcaltecas, al grado tal que Xicotenca se le va a rebelar y Cortés lo va a tener que ahorcar a Xicotenca, al joven. El 13 de agosto de 1521 a las 6 de la tarde, Cortés tomaba posesión formal de Tenochtitlán, con la declaración de reconocer a Cuauhtémoc como emperador derrotado y derrocado, pero como emperador, y al pueblo azteca le prometía protección. Terminaba
la ciudad de Tenochtitlan como ciudad y empezaba la era conocida como de la Nueva España, donde Cortés pensaba sobre esas ruinas construir una gran ciudad que sería conocida con el nombre de México, porque el nombre se lo dejó Cortés, el nombre de la Ciudad de México. Y a todo el imperio azteca, donde dominaban los aztecas, le va a llamar la Nueva España. 13 de agosto de 1521, se fusionaban dos momentos. No se exterminaba a nadie. Se pudo haber exterminado a los mexicas si Cortés no metía orden, sobre todo con los tlaxcaltecas. Pero si se hubieran exterminado, no los exterminaban los españoles, los estaban exterminando los mismos indígenas. Se fusionaban. Nacía la Nueva España, que pese a quien le pese, y aunque no se estudie mucho malamente ese periodo, fue lo que nos dio patria, identidad, cultura, pero sobre todo raza, porque somos la mezcla de las dos cosas. Es como si quisiéramos a nuestra madre y tuviéramos a nuestro padre, o al revés. Espero que algún día, ha pasado 500 años y no se ha dado, pero siempre la esperanza es lo último que muere, que se estudie de verdad este acontecimiento trascendental en la historia y se deje sobre todo en nuestro país de esos infundados odios que no nos llevan a nada, que nos dividen, nos debilitan y nos hacen ser derrotistas, porque la ignorancia es la base de todo esto. Ojalá que muy pronto podamos estudiar verdaderamente lo que ocurrió en nuestro país. Pues con esto termino el tema del aniversario número 500 de la conquista de México. Espero de haberles dado un poquito más de luz, y nos vemos la próxima semana, siempre con estas series históricas, pero ahora entrando a el bicentenario de la independencia. Muy buenas noches y que tengan un feliz inicio de semana.